Zapata no representaba mayor problema para las fuerzas constitucionalistas. Villa, por otro lado, era una mayor amenaza. Obregón fue barriendo poco a poco con la división del norte, sintió que el mérito de la victoria era más suyo que de Carranza, y en 1917, cuando era el gran momento de Carranza, Obregón oficialmente anunció su separación del carrancismo. En 1919, la tensión entre los dos revolucionarios finalmente explotó cuando Obregón decidió lanzarse como candidato a la presidencia el 23 de abril de ese mismo año junto con otros, siendo uno de los más notorios generales importantes que apoyó a Obregón el general Plutarco Elías Calles, que había estado con él desde los inicios de la revolución. Después de esto hubieron varios roces entre Carranza y Obregón, como cuando Obregón quería asumir el poder y tenía todo el apoyo de la clase trabajadora y la simpatía del pueblo en general. También no podemos dejar de mencionar el Plan de Agua Prieta, que el objetivo era consolidar la oposición al gobierno de Carranza. Carranza se dio cuenta de esto y fue a Veracruz para centrar la sede. Pero a mitad del camino en Puebla la caravana fue atacada, las vías destruidas y los trenes incendiados. Carranza logró escapar, pero no llegó muy lejos y fue asesinado a balazos en una pequeña casita la noche del 21 de mayo de 1820 en el pequeño poblado de Tlaxcalantongo. Lo que siguió fue el breve periodo presidencial de Adolfo de la Huerta, que sirvió para calmar las cosas con los movimientos armados aún existentes. Siendo Villa uno de los más importantes y en una aparente paz, Obregón tomó el poder el 1 de diciembre de 1920. Y ahora, hablando más sobre Obregón, en el juego de la revolución no hubo general que se le comparara. Venció guerrillas sin mayor problema. Villa alguna vez no tuvo frente al paredón de fusilamiento y lo dejó ir, y un error así no se perdona. No solo venció a los enemigos del carrancismo, sino que eventualmente incluso venció al primer jefe. A su jefe, en resumen, los venció a todos. Fue su habilidad de leer las mentes ajenas, o el desprecio a la muerte, o una combinación de todo lo que hizo a Obregón una figura única. Su gobierno fue más administrativo que ideológico. Estaba convencido de que para no sufrir la misma suerte que sus antecesores, debía conciliar los intereses de varios grupos de los militares. José Vasconcelos regresó de un largo exilio y por un tiempo estuvo en buenos términos con Obregón. Inició su proyecto educativo para el país en estos años, que también creó el lema "Mi raza hablará al espíritu", y en parte es gracias a Álvaro Obregón que Vasconcelos pudo llevar a cabo una obra educativa y cultural que aún hoy en día sigue presente en muchos aspectos y con un desarrollo de las bellas artes. Se vivió un verdadero renacimiento de los valores nacionales. Por si fuera poco, Obregón también inició actividades con la Iglesia, mismas que incrementarían en el vigente mandato de Calles y con la Guerra Cristera. Que esto es básicamente el gobierno peleándose con la Iglesia y la Iglesia respondiendo. De igual manera, la situación les pone las manos de ambas partes, y esto en años y en años de gente matándose unos a otros y familias totalmente separadas, hasta 1929, cuando las cosas se calmaron nuevamente y todo se volvieron a ser amigos. Que hay que destacar también, durante su mandato, la firma de los tratados de Bucareli y las relaciones con el régimen norteamericano. Los tratados de Bucareli pueden resumirse burdamente como un acuerdo con los norteamericanos en los que se decía: tú nos quitas el petróleo y nosotros no le vendemos armas a tus enemigos. Para 1923, Obregón estaba listo para dejarle su mandato y ceder el lugar al siguiente. Su elección no sorprendió a nadie. Realmente el designado como sucesor fue su general favorito y fiel aliado Plutarco Elías Calles, que fue elegido presidente en las elecciones de 1924. Para hacer este documental, mi compañero Emiliano y yo buscamos en diversas fuentes, como lo son Gobierno de México, Biografías y Vidas, Memoria Política de México y la Comisión Federal de los Derechos. También consultamos opiniones de diferentes personas, pero no obtuvimos mucho, y analizamos las situaciones que ocurrían simultáneamente en otros países al mismo tiempo que investigábamos sobre Álvaro Obregón.